Buenas noches, espero que estén muy bien en este martes. Eh, Esperamos también que puedan estar considerando entrar a las reuniones, considerando ver los videos. Para nosotros es un privilegio poder compartir un poco de la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar de dos personas, ¿ok? Dos nombres específicos que salen en la Biblia. Y muchas veces cuando estamos eh, intentando leer la Biblia más y más, hay nombres que obviamente son bien recurrentes. Moisés, Jesús, Pablo, David, ¿verdad? Y hoy vamos a ver a dos personas que no son recurrentes, salen en el libro de Éxodo, ¿ok? Y pues fueron sumamente importantes y vamos a sacar unas reflexiones como siempre lo hacemos. Eh, Al mencionar Éxodo, constantemente queremos hacer la actividad o la reflexión de qué se les viene a la mente al escuchar Éxodo. Entonces, solo tómense unos segundos. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué eventos, qué ideas, qué nombres se les viene a la mente cuando escuchan la palabra o el libro Éxodo? ¿Ok? Voy a dejar unos segundos. Y quizás se viene a la mente, obviamente, el evento del Éxodo, ¿verdad? Del pueblo, las plagas, ¿verdad? Eh, y dicho sea de paso, hay una película de Disney, El Príncipe de Egipto, que cuando yo la vi hace varios años, pero cuando yo la vi, me pareció bastante apegado a lo que la Biblia dice. Porque a diferencia de, por ejemplo, Noé o el arca, no sé cómo se llama, eh, que es un poco extraño, pero bueno. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo, les pido que abran porque solo quiero que rápidamente veamos algunas cosas que están pasando en el Éxodo. Bueno, el capítulo 1, lo primero que quiero decir sobre el capítulo 1 eh, es que si leemos Génesis, el final de Génesis, y el principio de Éxodo, hay una relación directa. Es decir, casi que puede ser el mismo libro, ¿verdad? Eh, Sigue la historia, ¿verdad? Y empieza la historia de Moisés. ¿Ok? Entonces, empezamos por ahí en el capítulo 1, eh, capítulo 2, 3, 4, pues se narra la historia de Moisés, etcétera. Solo me estoy súper saltando rápido, o sea, no vamos a ver nada de eso. En el capítulo 7 empiezan las plagas, ¿ok? El capítulo 12, si se recuerdan, el capítulo 12 sobre la Pascua, eh, esto es sumamente importante. El capítulo 12 y 13 es esto de la Pascua y hay unas cosas de instrucciones o mandamientos, ¿verdad? Capítulo 14 de Éxodo, ¿verdad? Eh, Cruzan el Mar Rojo. El capítulo 16 empiezan ya en el desierto. En el capítulo 20 están los 10 mandamientos. ¿Ok? Y en el capítulo 21 empieza un espacio del Éxodo que es bien difícil. He estado leyendo el Éxodo porque tengo la intención de escribir unos resúmenes
de cada capítulo de la Biblia. Ahora, esto solo he hecho Romanos y Éxodo y voy avanzando en Éxodo. Entonces, es solo algo que personalmente quiero hacer porque pienso que me va a ayudar a entender más la Biblia. Pero por eso es que les estoy diciendo esta dinámica, ¿verdad? Entonces, hay bastante narrativa de las plagas y todo eso, pero de repente empieza un espacio bien denso y bien difícil para nosotros que somos lectores, pues sí, de estos tiempos. Con esto me refiero de que en primer lugar casi no leemos, ¿verdad? O sea, nos cuesta leer. Y en segundo lugar, específicamente empieza a hablar de unas leyes, ¿ok? Leyes que el Señor le está diciendo a Moisés, ¿ok? Y entonces todo eso estamos en el capítulo 22, 23, 24, etcétera, etcétera. De repente, en esas leyes, Dios le empieza a decir cosas que Moisés o el pueblo tiene que hacer. Una de ellas, que construir, que tiene que construir. Una de ellas es el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos por primera vez esta, esta idea o estas instrucciones específicas de cómo hacer el tabernáculo. Y el arca del pacto o el arca del testimonio, eh, el candelero, el altar, en fin, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, también la vestimenta de los sacerdotes, ¿ok? Por eso digo yo que es un poco denso. Ahora, una de las razones por las cuales tocamos estos textos, y hemos hablado con Fran sobre esto, es que sí, tenemos una Biblia, somos cristianos, ¿verdad? Creemos en la Biblia, pero lastimosamente de repente, no sé, parece que pasamos leyendo las epístolas, que pasamos leyendo quizás los salmos, los proverbios, y muy poco estos como lugares difíciles. Digo difíciles entre comillas porque al final, si yo soy cristiano, ¿verdad? Yo tengo un deseo por conocer a Dios y esta es la palabra de Dios. Entonces, en realidad, sí es difícil, pero al mismo tiempo esa pasión, ese amor por Dios nos debería llevar a leer un poquito más. Bueno, estas cosas en todos estos capítulos, del 20 al 30, eh, Dios le está hablando a Moisés. El Señor le está hablando a Moisés, sí, de tú a tú. Le está dando esa instrucción. ¿Ok? Llegamos al capítulo 31 y ahí nos vamos a enfocar y vamos a encontrar a estas dos personas, ¿ok? Que son Bezaleel y Aholiab. Vamos al capítulo 31 de Éxodo y solo les repito de que se venía hablando, el Señor le venía hablando a Moisés sobre cómo construir paso a paso el tabernáculo y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo y los sacerdotes. ¿Ya? Entonces, capítulo 31, como siempre, les pedimos pues que abran sus Biblias digitales o físicas. Eh, Dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bueno, se nos ha presentado aquí a Bezaleel, ¿ok? Nombre que Dios escogió y lo llenó de su espíritu y todo lo que acabó. Versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo.
la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Todo eso que acabo de leer, como les digo, suena extraño. Uy, o sea, ¿qué es eso? El propiciatorio, el tabernáculo, utensilios, suena como súper extraño. El ánimo y casi que la exhortación es que estas ideas tienen que sonar menos y menos extrañas para nosotros. Es la Biblia. Y, y pues nosotros tenemos una responsabilidad de conocer la Biblia. Eh, la Biblia se nos ha dejado por el Señor, por su Espíritu, para conocerla. Y si en el Nuevo Testamento habla de la ley y nosotros no conocemos la ley, eh, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema y de hecho podemos hasta estar entendiendo mal algunas cosas. Yo pienso que en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios, Él no nos permite, por decir algo, perdernos. Sin embargo, si no tenemos estas ideas claras o por lo menos una noción de lo que hay ahí, eh, estamos quedándonos atrás. Bueno, vamos a unas reflexiones específicas sobre Bezaleel y Aholiab. En, en primer lugar, yo quiero poner en contexto de que Dios tenía un plan bien específico. ¿Ya? Obviamente, porque llama a Moisés al monte y le explica todo, ¿ok? Así como que fuera un PowerPoint, ¿verdad? Y paso a paso le va diciendo a Moisés, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y de repente llegamos aquí a Éxodo 31 y nos encontramos que Dios ha escogido a dos personas para hacer algo bien específico. Y no solo eso, sino que los capacitó, porque dice que los llenó del Espíritu de Dios, les dio sabiduría y les dio lo que necesitaban. Entonces, aquí entra una dinámica interesante que podemos aplicar a nosotros personalmente. En primer lugar, el plan es de Dios. ¿Ok? El plan lo ha creado el Señor. Nosotros no tenemos por qué estar creando ningún plan, de nada. Y lastimosamente cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del plan de Dios, se nos vienen a la mente cosas como religiosas, la iglesia, ministerios, etcétera, etcétera. Pero en realidad estoy hablando de toda la vida, porque nuestra vida es del Señor. Toda nuestra vida es de Dios y Él no solo quiere darnos las cosas a nosotros, sino que quiere usarnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, que el plan es de Dios. Entonces, una pregunta bien puntual que podemos hacer eh, al Señor es que, ¿cuál es tu plan? ¿Ok? ¿Qué plan tienes tú? Porque aquí vemos que entra Bezaleel y entra Oliab a la escena y el plan ya está completito. No hay ningún detalle que Dios no haya pensado. Bezaleel, al ser lleno del Espíritu, podía haber cometido el error de decir, voy a ponerme creativo y esos colores que dijo el Señor, quizás le voy a poner otro tinte. Y esos querubines, yo creo que le puede hacer las alas un poco diferentes. No, 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 para nada. Él eh, va o es escogido junto con Aholiab para hacer lo que ya se dijo y ya vamos a ver en un ratito que después, dicho y hecho, o como dicho, lo hicieron. Entonces, en primer lugar, el plan de Dios ya está hecho.
creado, imaginado, y no hay ninguna sorpresa, ¿ok? Claro, la sorpresa es para el humano, ¿verdad? Pero lo que estamos aprendiendo aquí y reflexionando es que Dios ya tiene su plan. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu plan, Señor? Y eso le podemos decir al Señor como un buen padre, como un Dios que, que ha entrado a la humanidad, ¿verdad? Que se ha encarnado y que sabe lo que es ser humano, que es ser humano. Y le podemos decir, ¿cuál es tu plan? ¿Sí? ¿Cuál es tu plan? Ahora, cuando uno está leyendo, o me pasó a mí, cuando yo estaba leyendo Éxodo y estaba leyendo todo esto de los capítulos atrás, que Dios le dice cómo hacer el tabernáculo, cómo hacer los utensilios, etcétera, etcétera. La verdad es que nunca se me pasó por la mente que quién lo iba a hacer. Obviamente iba a ser el pueblo, pero cuando me salieron estos dos nombres, eh, lo que me sorprendió, por usar una palabra, es que Dios tenía su plan, pero después escoge a alguien para hacerlo. Es esa dinámica de que a veces uno se pone a pensar y decir, vaya, ¿y Dios qué necesidad tiene de uno? Pues, ¿y Dios para qué creó a Adán y Eva? O sea, y Dios ya sabía que íbamos a pecar, y entonces a veces se pone en ese modo existencialista. Y, y aquí, digamos que palpamos ese sentir de Dios, de que Dios no necesita a Bezalel y a Oliab, sino que él los escoge. De hecho, aquí en el capítulo 31, ¿cómo empieza el versículo 1? Dice, habló Jehová a Moisés. Y dice, yo he llamado por nombre, o sea, es algo súper intencional. No es como que dijo, Me hacen falta, no, no, yo creo que no voy a lograr hacer el tabernáculo. Necesito dos personas. O sea, no es así. Entonces Dios no nos necesita, sino que desea usarnos, desea darnos eh, dones, ¿ok? Darnos llamados, vocaciones específicas para hacer su plan. Entonces, la primera pregunta ya le hicimos, ¿verdad? Señor, ¿qué plan tienes? La primera pregunta. Señor, ¿qué plan tienes? La segunda pregunta que puede ser para esta noche, ¿verdad? Es, Señor, ¿a dónde me quieres en tu plan? ¿A dónde me quieres en tu plan? Fíjense qué preguntas más sencillas. Más sencillas, pero lastimosamente las preguntas, o sea, esas preguntas están lejos de las preguntas que pasamos haciendo. Estamos haciendo otras. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿y por qué no tengo esto? Señor, ¿por qué a ella le das y a mí no? ¿Por qué a él le das y a mí no? Entonces, una pregunta interesante para contrarrestar todas esas preguntas del corazón puede ser, Señor, ¿a dónde me quieres a mí en tu plan? ¿Ok? Ahora, el versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esta frase, Espíritu de Dios, también me tomó por sorpresa. Como les dije que venía leyendo, venía esa cosa densa de que Dios decía tantos metros, tal material, ponerlo así, tales colores, y es un poco tedioso, ¿verdad? Y de repente, capítulo 31, y dice, yo he llamado y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esa frase, Espíritu de Dios, no es tan común en el Éxodo. De hecho, y es donde me voy a concentrar con esta frase. De hecho, la palabra espíritu, donde más sale en el Éxodo, es que hay mucho viento en la narrativa de las plagas. ¿Ok? Hay viento que hace y que deshace. Y si esto quizás no lo has escuchado o es primera vez,
Bueno, para mí sería un privilegio que lo escucharan de mí por primera vez, pero no es algo nuevo. Y es el hecho de que el espíritu, la palabra espíritu es la misma palabra que viento. ¿Ok? Y esto tiene, no sé, muchísimas implicaciones, pero en la que yo me voy a enfocar es el hecho de que se mueve, es acción. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de esta, ¿verdad? Entonces, vemos en Éxodo que era el viento y hoy dice que los ha llenado con su espíritu. Entonces, lo llena para la acción. Y nosotros también. El Señor nos ha llenado para la acción. Nos ha llenado para hacer viento, para movernos con libertad y no para estar en esas cárceles mentales que nos ponemos, ¿verdad? Y regreso a esas preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Y para qué esto, Señor? No, enfoquémonos en, Señor, ¿a dónde quepo yo en tu plan? ¿Y para qué me has llamado? ¿A dónde me muevo, Señor? ¿A dónde me mueve? ¿A dónde se mueve el Espíritu Santo? Y ahí voy yo. ¿A dónde, Señor? Entonces, el Espíritu de Dios es movimiento, es acción. Y una última cosa que voy a decir. Cada nombre, especialmente en la Biblia, el hebreo, tiene un significado bien puntual o bien visual. ¿Ok? A veces los nombres son como bien, la etimología es como bien, no sé, como bien, voy a usar la palabra como filosófica, ¿verdad? Los nombres a veces tienen algunas raíces y bueno, pero los nombres en hebreo son bien visuales. Y el nombre Bezaleel significa protección de Dios. Y el nombre de Aholiab significa tienda del Padre. Eh, no voy a hablar o interpretar nada más de lo que se está diciendo, pero imagínense Bezaleel creciendo y diciendo, bueno, mi nombre significa protección de Dios, ok, muy bien, bueno, tengo protección de Dios, esto y lo otro. Pero de repente el Señor lo llena de ese espíritu y lo llama a esto específico. Y entonces él tiene esa protección especial. También a Oliaf, ¿verdad? Dice, bueno, tienda de mi padre, bueno, quizás, no sé, tengo que cuidar la casa de mi padre, etcétera. Y de repente el Señor lo llena de sabiduría y trabaja en la tienda del Padre, en el tabernáculo, ¿verdad? Eh, el nombre que el Señor ha permitido que tengamos tiene relevancia. No hay que llevarlo a un extremo, ¿verdad? Para decir como mi nombre, no sé, por ejemplo, me llamo Víctor y tengo que empezar una empresa que se llame Victorioso y no sé, hay que también relajarse, ¿verdad? Con eso. Sin embargo, definitivamente lo que sí puedo yo asegurar, porque el Señor es perfecto, es que nuestro nombre no es casualidad. Eh, y yo personalmente he pensado sobre eso, más de alguna vez. Mi nombre es Víctor, que significa victorioso, y Daniel, que significa Dios es mi juez. Dios es mi juez, ese es el que menos me gusta. Pero en mi vida espiritual y en mis luchas espirituales, yo he tomado mi nombre y le he dicho al Señor, bueno, Señor, me has dado el nombre de Víctor, de victorioso, y yo te pido victoria en mi vida. Y es una idea, pues. Entonces, ¿y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué significa? ¿Por qué piensan que Dios les ha dado ese nombre? Entonces, vimos hoy a Bezaleel, a Oliab, dos personas que Dios escogió, que los llenó de su espíritu para la acción, ¿verdad? El Señor nos ha dado su espíritu, el espíritu nos ha dado sus dones, eh, el Señor tiene un plan y nosotros somos parte de ese plan. Tenemos que descubrir y activarnos, ¿verdad? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos ayuda para leer estos textos difíciles. Eh, Danos pasión, Señor, por tu palabra. Eh,
Éxodo, Levítico, Números, por estos profetas, Señor, que son difíciles de leer, eh, por el Antiguo Testamento que es largo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio tu palabra. También te pedimos, Señor, en esta noche, que tú nos reveles tu plan, Señor. ¿A dónde debemos estar? ¿A dónde debemos participar? ¿A dónde nos debemos mover, Señor? Úsanos. Danos claridad en nuestro llamado. Danos claridad en nuestra vocación. Danos claridad en lo que quieres que hagamos, Señor. No queremos que pasen los años sin que estemos, Señor, en tu voluntad y haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, así como Bezaleel y Aholiab. Gracias por estos dos hombres, Señor. Gracias porque ellos hicieron lo que debían hacer y te pedimos que nosotros hagamos lo que debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.